Ahora veamos una situación un poquitito más compleja. Compleja por el hecho que, bueno, viene una figura. En este caso creo que claramente vemos que es un hexágono regular. Vienen dos diagonales trazadas y se prolonga uno de sus lados, lo que quiere decir que por aquí hay un ángulo externo. Pero la pregunta o las preguntas, fíjense que no dice calcule el ángulo central, calcule el ángulo interno, sino que calcule la medida de tal ángulo y ustedes tienen que saber a qué ángulo se refiere. No necesariamente siempre va a ser un ángulo de alguna de las fórmulas directamente, sino que nos va a corresponder hacer unas pequeñas deducciones. Vamos a ir viendo caso por caso. Nos habla, bueno, primero de un polígono regular, que es un hexágono. Nos indican que C es el centro, o sea, es una confirmación importante para efectos de ángulo central. Y determine lo siguiente. Primero, la medida del ángulo G, C y J. Entonces nos vamos a ubicar los puntos G, C y J. Si hacemos el trazo, para estar bien ubicados de quién nos están hablando, sería este ángulo. Recuerden que hay que respetar el orden, ¿verdad? G, C y J. Entonces, este es el ángulo en cuestión. Ahí es donde ustedes tienen que captar, bueno, eso es un ángulo central. Todo se resumió en eso, ¿verdad? No nos dicen que es un ángulo central, pero el estudiante debe captar que es un ángulo central. Entonces ya yo sé que para calcular la medida de la pregunta A, lo que debo de hacer es aplicar que la medida del ángulo G, C y J se calcula con ángulo central, que sería 360 entre, y como estamos nosotros en un hexágono, 360 entre 6. Resultado, 60 grados. Y ya tenemos el primer ejercicio resuelto. Vamos con el segundo. La medida del ángulo DHB. DHB. Nuevamente vamos a marcar vamos a hacer el trazo, vamos a resaltarlo de pasando por H y terminando en B. Y aquí ustedes pueden ver que esto es un ángulo externo. Por lo tanto, por concepto, debemos recordar que la medida del ángulo externo es la misma medida del ángulo central que calculamos anteriormente. Entonces ya tenemos la respuesta B, también es 60 grados. Digamos que se nos olvidó. Entonces, el planteo completo sería medida del ángulo DHB es igual 360 entre 6, que es la fórmula del ángulo externo, dándonos como resultado el mismo 60 que habíamos mencionado. Entonces, por el momento, dos procedimientos sencillos, pero con la leve complejidad que teníamos que captar de cuál ángulo nos estaban hablando, si era de alguno de los que conocíamos fórmula. Siguiente pregunta. La medida del ángulo AFH. Vamos a ver a dónde nos lleva. AFH. Ahora vamos a hacer el trazo que es recomendado. En el caso de ustedes, que lo hagan con lápiz inicialmente. AFH. Por lo tanto, debemos captar que esto corresponde a un ángulo interno.
son dos lados consecutivos, es un ángulo interno. Significa entonces, ya para efectos de planteos completos, la medida del ángulo AFH es igual, ¿cuál era la fórmula? 180 por n menos 2 entre n. Lo que significa entonces que en lugar de la n vamos a poner 6 menos 2 entre 6 nuevamente, dándonos como resultado, todo eso se digita en la calculadora científica, 120 grados. Y ya tenemos entonces que este ángulo es de 120 grados. Vamos para la pregunta D. Ahora, la medida del ángulo GCF. Vamos a ver a dónde nos lleva. G, C y F. Ahora el trazo más, resaltémoslo. G, C y F. Nos están preguntando por esto. Y si nos fijamos bien, eso no es ninguna de las fórmulas que nosotros habíamos visto, pero sí tiene relación. Vea que es un ángulo que está saliendo del centro, pero no hacia vértices que son consecutivos. Es aquí donde tenemos que captar que ese ángulo de este ejercicio no es más que, y vea lo que voy a hacer. Si yo hago esto, entonces tenemos que darnos cuenta que esto es correspondiente a dos ángulos centrales. Esta es la malicia que debemos tener en este tema. Debemos de saber que en ocasiones nos van a preguntar dos medidas que podemos calcular fácilmente. Y en este caso, 2 veces el ángulo central. Y como nosotros ya sabemos uno de los ángulos centrales, porque lo habíamos averiguado anteriormente, que era 60 grados, tenemos este que era el ángulo central. Entonces, si yo tengo claro que esto era 60 del ejercicio de la parte A, esto era 60, esto es 60, que es igual al de la parte A, y esto es 60. Nos están preguntando por este y por este juntos. Entonces todo se resume a que la medida del ángulo GCF es igual a 60 más 60, que nos da un resultado final de 120 grados. También se puede ver por el concepto de ángulos suplementarios. ¿Recuerdan aquello? El ángulo llano, el de 180. Si nosotros tenemos esto, y aquí habían 60 que ya estaban calculados, ¿cuánto me falta para 180? Me faltan 120. Eso es algo que en cualquier momento podemos aplicar. Ahora vamos para la pregunta E. El ángulo CHD. Busquémoslo. CHD. Ahora tracémoslo, resaltémoslo. C, aquí es donde va a estar la medida y aquí es donde concluye. Esto es. Aquí nosotros tenemos que captar también algo que siempre puede suceder con los ángulos internos. Nosotros ya habíamos calculado un ángulo interno que era de 120 y de hecho ese ángulo estaba aquí, que es la pregunta C.
nosotros teníamos, por ejemplo, que aquí era 120. Aquí es 120 porque es interno. Aquí es 120. Quiere decir que aquí es 120 también. Si nosotros tenemos la medida de un ángulo interno, como en este caso lo voy a resaltar con verde, que este interno es de 120, quiere decir que la parte que nos interesa en este momento, que es esta que solamente la estoy marcando en azul, corresponde a la mitad de un ángulo interno. Por lo tanto, eso sería 60. Y ese es el resultado de CHD, la mitad de un ángulo interno. ¿Dónde tenemos más mitades de ángulos internos? Aquí arriba. Todo esto 120, pero aquí tenemos 60 y 60. En esta parte también, 60 con 60. Aquí también, y la que nos están preguntando específicamente estos 60 de acá. Entonces, la medida del ángulo CHD es igual al ángulo interno 120, pero la mitad, que nuevamente sería 60. Y por último, tenemos la medida del CHB. Vamos a buscarlo. CHB. Ahora lo resaltamos, empezando en C, pasando por H y concluyendo en B. Esto nos están preguntando. Si estamos conscientes todo lo que hemos avanzado, son medidas que ya tenemos a mano. Ese ángulo por sí solo no lo calcula una sola fórmula. Pero ¿por qué está compuesto esa medida? Está compuesto por esta parte, que es un ángulo, externo, y esta parte de acá, que sería la mitad del interno. ¿Recuerdan? Todo esto es un ángulo interno. Y esto era la mitad de un interno. La mitad del interno era 60. Y el externo, casualmente, era 60. Por aquello, no es que en todos los ejercicios se van a ver tan repetidas las medidas como acá, que casi todo era 60 y 120. Pero lo importante es que vean eso, que nos pueden preguntar por una medida y puede estar compuesta por dos medidas más simples calculadas anteriormente en el mismo ejercicio. Por lo tanto, la medida del ángulo CHB es igual a un 60, que es la mitad del ángulo interno, y el otro 60, que era el ángulo externo. Por lo tanto, nos da como resultado 120 grados.